Buenos días. Anoche llegué a Mendoza luego de un día muy largo en la moto. Hoy salgo temprano para reunirme con las autoridades de salud y conversar sobre Chagas. Fui recibido con mucho cariño y entusiasmo, pero también con la mala noticia de que debido a los cambios políticos desde Buenos Aires, los funcionarios no estaban autorizados a hablar conmigo frente a cámara. Después de la apertura total que experimenté en Córdoba, esto fue como un baldazo de agua fría. Aún así, tuve la oportunidad de conversar con los técnicos y acompañarlos en algunas actividades de control vectorial, aunque no me fue posible grabar las entrevistas. Pero nada, hay que seguir adelante. Entiendo que Argentina atraviesa una transición política importante, cuya consecuencia ha sido el recorte de los presupuestos destinados a los programas de salud pública. Mi objetivo es documentar la situación actual de la enfermedad de Chagas, pero también mantenerme al margen de las controversias políticas de cada país. En lo personal, creo firmemente que la inversión en acciones de control y prevención es fundamental para el éxito en la lucha contra el Chagas. No es momento de rendirse, sino de fortalecer a los programas provinciales en coordinación con el Programa Nacional de Chagas. Como es un feriado largo en Argentina, aprovecho para visitar algunos de los lugares más icónicos de la provincia. Acompáñame. Mendoza es una ciudad tranquila, llena de espacios verdes. Sus calles son amplias y aunque hay algo de congestión, el tráfico es ordenado. Me llama la atención la limpieza. No hay basura en las calles ni en las veredas. Jorge me lleva por parques donde se ven las fuentes de agua impresionantes. Cuesta creer que esta ciudad, que hoy es tan verde y viva, fue fundada en medio de un desierto. Desde sus orígenes, Mendoza ha dependido del agua que baja de los Andes. La ciudad tiene un sistema de canales de riego. Estas acequias recorren todas las calles y gracias a ellas la ciudad pudo florecer en un entorno tan árido. Pero su historia también guarda momentos difíciles. En 1861, un gran terremoto destruyó casi por completo la ciudad. Pero los mendocinos la reconstruyeron con amplias avenidas, plazas y árboles, dando forma a este oasis urbano. Cada árbol, cada palmera y cada espacio verde son fruto del trabajo humano, un esfuerzo colectivo por transformar el desierto en vida. En lo alto del Cerro de la Gloria, dentro del Parque General San Martín, se levanta el monumento al Ejército de los Andes. Es una impresionante escultura que homenajea al general José de San Martín y a los soldados que cruzaron la cordillera para liberar Chile y Perú. Inaugurado en 1914, el monumento muestra a San Martín a caballo, rodeado de figuras que simbolizan el valor, la libertad y la unión de los pueblos de América. Desde allí, la vista panorámica de Mendoza y los Andes es simplemente espectacular. Aquí estamos filmando con don Miguel, que me acaba de hacer una adecuación acá a este corderito que quedó ya súper bien, súper firme. Muchas gracias, don Miguel. Gracias a usted. Es un nuevo día de paseo en Mendoza. Hoy voy de pasajero en el sidecar de Jorge. No es poco, no es poco. Y está diseñado para que tus piernas entren ahí, ¿viste? Muy bien, Allá vamos, se dice. allá vamos. Como Don Quijote y Sancho Panza. Muy bien. Y vamos a un asado en la bodeguita del fondo, en Chacras. Ahí disfrutamos una comida maravillosa y un vino exquisito. En la moto de Pablito Viajero, el Mario.
Mi anfitrión incluso me deja probar su moto, una Econo C90, igual a la que usa Pablito el viajero. ¡Hermoso! Con Jorge vamos a visitar luego el dique Potrerillos, una enorme represa ubicada sobre el río Mendoza, a unos 40 kilómetros de la ciudad. El embalse, rodeado por montañas, forma un lago de aguas turquesa que refleja la cordillera. Es un lugar perfecto para disfrutar el paisaje, practicar deportes acuáticos o simplemente ir a respirar aire fresco en la montaña. Además de su belleza, el dique cumple una función vital. Regula el caudal del río y abastece de agua y energía a gran parte de la provincia. Hoy es feriado nacional y Jorge me lleva a recorrer el Valle de Uco, una de las zonas más hermosas de Mendoza. Nuestra primera parada es el Cristo Rey del Valle de Uco, una gran escultura ubicada en lo alto de una colina, con los brazos abiertos sobre el valle. Desde ahí se puede ver todo el paisaje, los viñedos, los pueblos y al fondo la imponente cordillera de los Andes. El Valle de Uco es también el corazón de la industria vitivinícola mendocina. Gracias a su altitud, su clima seco y el agua del deshielo andino, aquí se producen algunos de los mejores vinos de Argentina, especialmente el Malbec. En esta zona conviven pequeñas bodegas familiares con proyectos modernos que combinan tradición, innovación y unos paisajes de ensueño. Continuando nuestro recorrido, llegamos al Manzano Histórico, un lugar lleno de historia y emoción. La tradición cuenta que aquí descansó el general José de San Martín, al regresar de su campaña libertadora. Hoy, en el sitio, se levanta un monumento que recuerda este momento. Una figura del libertador con mirada serena, rodeado de álamos y montañas. Es un lugar de paz, memoria y mucho orgullo nacional. Mientras cae la tarde, pienso en cómo Mendoza ha logrado convertir el desierto en un oasis de vida, historia y trabajo. Cada canal, cada árbol y cada viñedo son el resultado de la perseverancia de su gente. Pero también me recuerda que aún hay desafíos por delante. Mañana vuelvo a la ruta, rumbo a La Valle, una zona de la provincia de Mendoza donde todavía hay muchas vinchucas y riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas. Mi viaje continúa, con la esperanza de seguir visibilizando esta realidad y mostrando que con conocimiento, compromiso y acción es posible cambiarla. Acompáñame en el próximo episodio de En Moto contra el Chagas. Tu apoyo y difusión son gran parte de esta lucha.